Hace algunos años tuve la oportunidad de conocer a la persona que les voy a presentar hoy. La conocí en una cárcel, dictando los dos una charla a un grupo de mujeres que estaban internas en ese momento. Bueno, estaban pagando una condena. Fue maravilloso el mensaje que él les entregó. Cada uno llegó a hablar de un tema específico. Yo recuerdo haber llegado a hablar del perdón y él hablaba de un tema, depende de mí. Y les contaba cómo depende de cada uno de nosotros estar bien, cómo asumimos las noticias, cómo asumimos la vida. Me encantó, fue muy poco lo que lo escuché, pero me di cuenta de la fuerza que pudo transmitirle a las personas que lo estaban escuchando. Y estamos hablando de estar bien, estamos hablando aquí en este programa de cómo nosotros tenemos el poder de hacer cambios en nuestras vidas. ¿Quién más que él para que hablemos hoy de qué es lo que depende de mí, qué es lo que no? Pero es un personaje muy interesante y a medida que vayamos hablando ustedes irán conociendo más sobre su mensaje. Se llama Néstor Gómez, él es comunicador educativo, coach. Yo le pregunté si coach de vida y él me dice no, coach de sentido, que me pareció súper lógico. Es conferencista nacional e internacional y él es CEO de la corporación Sentido Común, de la cual también nos va a hablar. Néstor, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Silvia. Feliz, estoy muy bien. Voy a empezar por ¿cuál es el mayor problema que nos impide estar bien, según tú y todo lo que has hecho hasta ahora? Yo creo que es la inconsciencia, es decir, no darnos cuenta que todo lo que nos pasa en la vida es un cuento. La vida nos pasa y nosotros lo interpretamos. Entonces, tomar distancia y darse cuenta que la vida finalmente es un cuento y yo lo puedo elegir. Yo no puedo elegir lo que me tocó, pero sí la manera como yo lo vivo. Y eso se trata, depende de mí. Depende de mí no es, siempre tengo que decirlo, como no es todo depende de mí. No. Depende de mí yo cómo veo el mundo. Y desde ahí es donde yo elijo sufrir o gozar. Ahí era donde quería llegar con esta pregunta, porque pues sí, y nos hemos dado cuenta, es que todos nos hemos estrellado contra una pared tarde o temprano, muchas veces, una sola vez o muchas veces, tratando de que la vida sea lo que nosotros queremos y de controlar el mundo, y nos hemos dado cuenta de que no se puede, pero nos cuesta aceptarlo y seguimos dándonos contra las paredes y las puertas. ¿Qué depende de nosotros y qué no depende de nosotros? Yo sé que pueden ser muchas cosas, pero sí sé que tú lo puedes resumir. Sí, el resumen es, mira, nosotros somos seres humanos, o sea, unos animales humanos somos porque tenemos una condición biológica que es el lenguaje, que solamente funciona en relación con la vida y con otros. Pero desde ahí representamos la manera como vivimos y convivimos. Darse cuenta del lenguaje, yo le digo a la gente que es como ver la Matrix. O sea, darse cuenta que yo aprendí, por ejemplo, nuestra cultura, que es una cultura que además es un tema accidental. En los últimos 2000 y pico de años, en la cultura que nos tocó a nosotros, hay unos conceptos, por ejemplo, de bueno y malo, de simplificar la realidad, de antagonismo. Sí. Y de calificarlo todo, además. Sí, o de esperar a que todo sea después, de aplazar, como la felicidad ahorita la felicidad cuando yo me pensione o el fin de semana, aplazarlo, o poner lo más importante de la vida lejos de mí. Dios por allá lejos. La educación de mis hijos por allá en las manos de otro. El gobierno de lo común en manos de unos poquitos. Es decir, es darse cuenta del lenguaje es súper chévere. Y hay un ejemplo muy chévere que yo pongo, son las canciones. Es decir, las canciones que cantamos, con las que recochamos, con las que bailamos, son muy divertidas, no son ni buenas ni malas, pero ponen la responsabilidad de mi felicidad en otra persona. Todas, no solo las canciones, las películas, las series de televisión, las telenovelas, los libros, los poemas, todo, casi todo. Hoy en día hay unas canciones como ya están yendo hacia otro, ya tienen otro tipo de mensaje, pero sí, y entonces chévere cantarlas, son muy divertidas, pero uno se termina creyendo eso, porque eso es como programación neurolingüística, ¿no? Eso es tal cual, y además que viene ahí, de la neurociencia, es decir, que hoy en día no es solamente como una idea, sino que está demostrado biológicamente, de hecho son biólogos los que han propuesto esto, que la calidad de la vida es la calidad de la banda sonora que uno tiene, lo que tú te repites, o sea, tú te enamoras desde los celos, es que los celos es una de las conversaciones, o sea, no necesariamente, de hecho yo pongo un ejemplo, es lo contrario a los celos, hay una palabra que es antónimo de los celos, se llama compersión. Compersión. Es la primera vez que la escucho. Entonces dice el diccionario, sentir profunda y auténtica alegría por la felicidad del ser amado. Antónimo celos.
Pero el 80% de las canciones, pero ahí hay una pista que a ti te va a encantar. Y aquí les va a encantar a los que lo escuchen. Y es, no, pareciera ser que nosotros nos enamoramos con un lenguaje de la economía, prestado de la economía. Entonces tú eres mía, yo soy tuyo, tú me quieres más o menos, eres el primero o el segundo. Tú eres mi hijo, tú eres mi. La pertenencia, la posesión. Pero el lenguaje del amor es otro. Tal vez es que no lo hemos explorado, pero el lenguaje del amor, digamos, yo porque yo tengo varios hijos, entonces alguien que te pregunta a ti, ¿a quién de tus hijos quieres más? Esa persona no tiene hijos o no tiene sino uno, porque ahí no hay palabras, no hay palabras para expresar, digamos, esa idea. Claro, entonces, darse cuenta del lenguaje, para volver a tu pregunta, es darme cuenta que la vida es dependiendo yo cómo me la quiera contar. Entonces, por eso la importancia de elevar la calidad de lo que yo le meto a mi cerebro en términos de lo que converso, de lo que leo, de lo que canto, de lo que rezo. Uh-huh. Y la reflexión ha sido súper chévere, es lo que hemos hecho con las personas, ¿sí? Es lo que hemos hecho con las personas, decirles, ¿usted es desplazado o está en situación de desplazamiento? Sí, claro, es como a todo le tenemos que poner un título, inclusive las relaciones. Yo no sé si eso sea bueno o malo, pero yo voy a decir algo, es una reflexión que tenía con mi pareja este fin de semana precisamente, y es como si dos personas son amigos, las discusiones, como las manejan y cómo salen de ellas es de una manera. Si son una pareja es distinta porque eres mi pareja. Hay un sentido de poder, de posesión, de poder aprendido. Pero aquí la pista para que lo que nos están escuchando es cómo es aprendido, ahí donde está la buena noticia, se puede desaprender. Bien. Esa es la gran importancia. Bueno, y si se puede desaprender, ahorita vamos a desarrollar la música y todo, vamos para allá, pero ¿por qué a pesar de esto nos cuesta mucho trabajo ponerlo en práctica? Esto del desaprendizaje. Claro, yo siento que es lo mismo, es que hemos delegado también lo más importante. ¿Eso? Hemos delegado la idea del sentido de la vida, es decir, yo compro hecho el proyecto, entonces yo me hago, voy a decirte una cosa, de una religión, y entonces yo repito como un loro sin preguntarme si eso a mí me hace sentido. Uh-huh. Pero, son cosas tan inmediatas como las identidades. Entonces yo soy colombiano o soy de una región del país y me compro esas identidades, no quiero decir que son... Que sea bueno o malo, no, exacto, estamos hablando... Aquí, exacto, sí. Y aquí me gusta sembrar esta palabra y es sí y además, es decir, sí es mi identidad, pero yo de ahí qué puedo escoger y qué no. O sea, de haber nacido en una cultura católica, ¿yo con qué me quedo? De haber nacido en una cultura colombiana, donde ser vivo y no sé qué está bien visto, ¿qué renuncio y qué me quedo? Uh-huh. Entonces tú dices, ¿por qué es difícil? Porque es que, y lo dicen muchos autores, es porque vivir con conciencia es como pasar una cuerda floja. Tienes que estar atento. La fácil es quedarse abajo mirando a los otros malabaristas, pero cuando tú te asumes la responsabilidad, se te complica la vida. Por eso, yo digo, esto es, digamos, es muy lindo, porque es lindo, es bonito, un montón de palabras, pero es exigente. Sí. Es exigente. Y cuando tenemos rol de papás o acompañantes de otros, se vuelve 10 veces más exigente, porque te están viendo, y no es claro. Lo que tú digas, es lo que ven. Sí, y ahora que hablamos de identidad, tú, tu profesión es educador. Comunicador educativo. Pasas a ser un coach de sentido, pero trabajas mucho a partir de la música, pero mucho de lo que haces, que es pues transmitir un mensaje a las personas, algunas cosas son gratuitas inclusive, haces mucha labor social de simplemente dar. Hay otras que sí, pues te contratan las empresas para hacer trabajos impresionantes en equipo. Bueno, ¿cómo terminaste en esto? O sea, esto no pudo haber sido como, ahora hago esto y ahora hago lo otro. ¿Qué pasó allá? ¿Qué le pasó a Néstor? Me pasó muchas cosas, digamos, así, y me pasa. Para llegar hasta acá, Para llegar hasta acá. Entonces, lo primero es que yo estudié comunicación común y corriente y en este mundo, en el mundo de la producción de medios, y fui muy exitoso, digamos, llegué a ser productor de un programa de televisión nacional, muy rápido además. Dice mi mamá que demasiado rápido. No, tocaba así de rápido porque si no, ¿a qué horas? Toda la vida es maravillosa, pero en medio de ese tema también, además que trae reconocimiento, plata, chévere, sí. Pero yo tenía siempre la pregunta de uno qué puede hacer. Y un día un amigo que se dedicaba al tema social me invitó a Barrancabermeja, Santander, en el año 97. Entonces ubíquense, pues, en el momento más complejo y en el lugar más complejo del conflicto armado, la guerra, como le quieran poner. Yo llego allá, además llego en mi carro a un barrio popular, llego yo y salen 10 niños de la comunidad a saludarme. Y yo, ay, los niños, cuando al amigo mío, venga, hermano, entre. Y me dice,
Esos niños que salieron a saludarlo son todos milicianos de la guerrilla. Y lo que estaban haciendo era viendo quién era usted. No sea bruto, usted cómo se iba a meter en ese carro aquí, Pero además me dice una cosa hermosa que nunca se me va a olvidar, y a ese amigo lo amo con todo mi corazón, me dijo, bienvenido al Magdalena Medio, bienvenido a Colombia. Y yo desperté, o sea, como un primer cimbronazo de decir, ¿yo qué puedo hacer para que estos niños tengan otra alternativa? Y te confieso que me vine en el carro desde allá de Barranca, no sé cuántos, eran 7 horas tomando la decisión. Y cuando llegué a Bogotá decidí que yo por lo menos me iba a responder la pregunta de ¿qué puedo hacer? Sí, porque no depende de mí. Yo veía la televisión, veía el conflicto como lo veía la mayoría de la gente. Ahí están los buenos y los malos. Yo soy de la gente de bien. Sí, no, dilo, Sí, porque sí, es que como, nuestros oyentes lo están escuchando y ellos también tienen que sentir un clic. Claro, y entonces, claro, yo sentía eso y cuando yo dije, o sea, yo soy de los buenos. Sí, no, yo me sentía pues como cuando escuchando a las desplazadas, las mujeres desplazadas por la violencia, entendí esto, y era una mujer que decía, contaba su historia muy dramática y muy real, no se trata de si era buena, mala o cierta o falsa, sino decían, me pasó todo esto, soy desplazada por la violencia, un punto de llegada, y casi que físicamente así. Y la otra mujer que decía lo mismo, exactamente lo mismo, y decía, yo estoy en situación de desplazamiento. Y ¡tin! Yo en medio de esa oscuridad vi un puntico, yo siempre creo que un píxel, y yo dije, ay, ¿será que la manera que yo puedo contribuir en este mundo es hacer recaer en cuenta que dependiendo de la manera como se cuente el cuento, así le va en la vida? Entonces nos inventamos una canción, ahí es donde viene la música, porque eran personas que sus niveles de lectoescritura eran básicos. ¿Cómo transmitirlo? Con una canción. Y la canción precisamente se llamó Depende de mí. Fue la primera vez. La primera vez, pero ven, ¿tú la compusiste? Yo la escribí junto con mi hermano que es músico, porque tengo esa otra realidad, es que tiene más ritmo un aguacero, como dicen por ahí, tiene más oído un ojo. Pero entendí que la música era muy importante para mí. Claro. Mí. Pero yo no tenía esa herramienta, y entonces mi hermano... ¿Y esa canción todavía está? Con mucho orgullo te voy a contar una cosa. Esa canción porque la he escuchado poner ahora. Exacto, y esa canción la he escuchado ya traducida en bastantes idiomas, y sé por la organización una de las organizaciones que la ayudó a difundir como parte de su modelo de atención, que ha llegado a más de 50 países. O sea que son cosas impresionantes que yo digo que como él depende de mí, esa frasecita, pero además esa canción ha logrado impactar en tanta gente para temas personales y además para temas relacionales. Bien, una cosa que vamos a hacer una pausa aquí para que escuchemos una parte de esa canción. Espectacular. Depende de mí qué pasará en este día. Depende de mí también el resto de mi vida. No importa quién soy, dónde estoy o quién he sido, porque al final depende de mí. No he decidido dónde nazco, dónde muera, pero puedo ser feliz por dentro y por fuera. Y aunque no puedo decidir que salga el sol, mi actitud de hoy. ¿Qué me puedes decir de esta canción? ¿De dónde salió la letra? Claro, es un concepto muy sencillo, y era tomar la distancia de ese tema. Es como depende de mí el cuento que yo me echo. De hecho, dice una de las frases como si hace calor o hace frío en este día, si está repleta o vacía la avenida, si el gobierno del presente sigue ahí, al final no importa, pues depende de mí. Pero ¿cómo te surgió la letra? Así como que te sentaste y te salió no. ¿Te surgió de la nada o si fue pensadita? Es que componer una canción es muy difícil. Pues sí, pero también con eso también los pongo a la oferta de esto. También yo ahora lo creo profundamente, cada persona viene con una canción para cantar en este mundo. Y a mí las canciones me han salvado la vida. A mi papá le salvó la muerte, es decir, hizo que su despedida fuera clara. Es una historia muy bonita. He logrado acompañar procesos de transformación, de duelo, pero es muy sencillo. Miren, no se compliquen. Cantar una canción es simplemente dejar que el corazón hable, pero conectado con el cerebro. Entonces existe yo siempre le digo a la gente, es más Excel que trasnocho, pues. Qué etéreo. Sí, exacto. Bueno. Sí, existe una metodología. Creo que lo importante, vamos, obviamente, mira, aquí la canción es una provocación. Si lo que la persona tiene otra manera de hacerlo, pero lo más importante es, otra de las conversaciones que limitan a las personas, decir, es que yo no soy bueno para eso, yo no sé hacer música, yo no sé decir, pero hay cosas las que no podemos dejar de hacer. Es decir, usted pregúntese por su sentido de vida, pero también agradézcale a los demás. Eso es inevitable. Ahora, por ejemplo, cuando la gente se encuentra en motivos de celebración,
escoja también palabras bonitas, palabras de presencia, de gratitud, de admiración, de reconocimiento. Es decir, no estamos condenados. Ese es el gran mensaje que yo quisiera. No te quedes ahí. Y no estamos condenados a que no, es que no encontré la banda sonora de mi vida porque es que yo estoy identificado y aprendí a amar como me enseñó Franco De Vita o Juan Gabriel. Pues va a terminar como terminó, no sé, el de la novela. O sea, así. Bueno, vamos a hablar ahora de la música y cómo la música tiene mucho que ver en esto que nos contamos en un momento. Ya regresamos. En Siempre Contigo estamos hablando de que depende de ti estar bien, depende de ti cómo ves lo que te pasa en la vida y cómo ves al mundo. Y lo estamos haciendo con Néstor Gómez, un coach de sentido, que además también es músico de corazón, y además yo diría que un hombre altruista, porque ha dedicado su vida, después de que hizo el click, a sacudirle la vida a otros. Estábamos hablando antes de la pausa de la canción, de cómo la música a ti te ha ayudado tanto. Me gusta mucho ese mensaje para transmitirlo a la gente, porque a quien no le gusta la música, aunque sea el himno nacional, pero pues alguna cosa escuchará. Entonces, ya te vi levantar los ojos, pero el himno nacional no. Sí, no, también. Ok, ya no voy a hablar más. Quiero que apartamos de la historia de la música y tu reencuentro, tu conexión con tu papá, para que también podamos a raíz de esto desarrollar todo lo de la banda sonora en la vida de las personas. Tal cual. Mira, honestamente, y tengo que confesarles aquí que el depende de mí no es un tema, casi que si yo quisiera hacer un logo, el depende de mí lo pondría entre interrogantes, como depende de mí, como una pregunta permanente. Okay. Yo me volví lo que tú dices, famoso, speaker, bla, 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 y empecé a viajar, conocí 14 países dando conferencias, me embilleté, compré una casa, me casé, 2 hermosos niños, todo eso, y de un momento a otro llego a mi casa y mi esposa me dice, nada, no más, o sea, conmigo no más, te dedicaste muy bonito, que te vaya, está yendo bien, pero ¿dónde está el tiempo de pareja, el tiempo con los niños? Me voy, y se fue. ¿Y se fue? Y se fue, y no solamente se fue de Colombia. Yo en medio de mi atortole, como llaman, cuando me di cuenta, mis 2 hijillos estaban viviendo en Toronto y yo sin visa. Y ese día... O sea, bueno, mira, todo se te devuelve. O sea, como usted está hablando de esto, señor, ¿cómo aplica el depende de mí aquí? La vida es así. De hecho, fue mi mamá, con ese tonito de las mamás que a veces no nos gusta, que me dijo, y no que depende de mí. Claro, le recuerdo. ¿Y por qué no se aplica su propia medicina? Entonces, en ese sentido, ahí fue cuando me di cuenta, yo pregunté, ¿con qué banda sonora aprendí yo a amar? ¿Por de dónde? Y con mucha curiosidad, literalmente con un cuaderno, yo dije, ¿cuáles eran las 10 canciones que yo cantaba desde chiquito? Este ejercicio que nos estás dando, tomen nota, por favor, todos los que nos están oyendo y viendo, es maravilloso. Te escribes tú tu banda sonora, claro. O sea, dices, esto es como yo aprendí a vivir. Claro, imagínate, yo descubrí que, por ejemplo, el J Balvin de la época de mi papá se llamaba Jay Jaramillo. Y las letras de Jay Jaramillo, mira, solamente para que nos acordemos de los que estén escuchando. Decía, con todo respeto y todo cariño, claro, porque pues es música, es entretenimiento, pero estamos aquí en una reflexión profunda de las letras. Bueno, y yo las amo y me las sé, sí, claro, solo que ya sé que no es la banda sonora. Ya mi banda sonora no es la de Julio Jaramillo, pero dice, hay una letra que dice, ¿para qué se quiere tanto en esta vida? Si querer o no querer siempre es igual. Si uno se entrega a una mujer con alma y vida, tarde que temprano amar. Yo hice un listado y me di cuenta que... O sea, hiciste el listado de las canciones que oías más desde tu infancia y en la adolescencia. Claro, y te pusiste a medir el mensaje. Claro, porque eso en la formación académica de comunicación le enseñan a uno a tomar distancia de los mensajes. Entonces me di cuenta, de cada 10 canciones, 8 repetían lo mismo. Si te vas me muero, yo te necesito, eres la razón de mi existir. ¿Sí? Cuando tú te lo dices tantas veces, tú te lo crees y empiezas a ver el mundo desde ahí. Entonces, ahí viene el punto, porque además de todo esto, depende de mí, se convirtió en un método, con unos pasos. Y ahí yo me di cuenta, oye, es posible elegir. Es decir, yo puedo, no quiere decir que yo saque a Julio Jaramillo de mi vida, pero puedo meterle también a mi vida otras canciones. Entonces yo, por ejemplo, en ese momento me inventé una canción para mí que decía, te amo, pero no te necesito. Si tú te alejas, no me voy a morir. Oye, de tanto cantarla me fui sanando, fui tomando distancia. Y por esa época fue que pasó. ¿Te reprogramaste, Néstor? Me reprogramé y además, otra vez, en relación con mi entorno. Porque mis hijitos, a los cuales yo llamaba siempre desde el no presente, es decir, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo te vivías extraño, aquí? Te necesito, también los cargabas. Claro, claro. Y es que el tema del lenguaje de los chéveres es que siempre es social. No solamente te lo dices, lo afirmas. Sí, sí. Mi papá,
que como todos los papás de Bueno, uno, yo quiero saber sí. cómo acabó la historia de la esposa. Allá va, ya va para allá. Bueno, Es muy importante perfecto. porque mi papá tuvo Bien. también que ver. Ok. Imagínate que mi papá se enfermó. Entonces, a mí había sido además se llamaba igual que yo, Néstor Gómez, era un médico famoso en su ciudad. Y se enfermó, yo lo vi pegado a una máscara de oxígeno, casi ya despidiéndose, más nostálgico, en esa despedida triste que es la muerte convencional. Y yo dije, pues si a mí me ha servido la música para hacer canciones para otros o para mi separación de pareja, le voy a hacer una canción a mi papá. Y le pregunté a mi mamá y a mis hermanos que qué palabras que no le podrían faltar a un corito para mi papá. Y la palabra que apareció fue inmortal. Y yo tuve la oportunidad de cantarle a mi papá esto, mirándole a los ojos, decirle, esta canción es de orgullo por ser hijo tuyo, querido papá. Lo que sembraste en nosotros, vivir por los otros, te hace por siempre inmortal. Con un video en donde hasta mi mamá le decía, mijo, si te quieres ir tranquilo, que tú ya te vas a quedar en los gestos de tus hijos. Pues le hicimos esa canción a mi papá con un video. Sí. A los que están escuchando les recomiendo hacerlo todo excepto la fiesta sorpresa, porque esa fiesta sorpresa casi se nos va el hombre de la emoción. Nos reunimos todos, le cantamos el tema y mira, Silvia, lo que pasó. Yo volví como a los 2 meses, ellos viven en la zona cafetera. Yo aterrizo en el aeropuerto y cuando salgo me está esperando en el carro mi papá y yo, pero este man no estaba pues en una clínica. Sí, yo Y también entonces me lo quedé pregunto igual. yo y me dice mi mamá, no, él se levanta todos los días, pone la cancioncita esa, La cancioncita. así, y se levanta. Y 3 años después, cuando mi Se papá... empezó a levantar. No solamente ese día me dijo, acompáñame por allí, que compramos una finca y estamos haciendo no sé qué, y tengo unos No puede trabajadores a ser, cargo. Néstor. 3 años después, mi papá me dijo esto, me dijo, pues era muy metódico, me dijo, anote ahí, la clave del cajero es tal. No me vayan a reanimar. Y yo, papá, es como, papá, no diga eso, la negación de la realidad. Sí. Él ya sabía porque era médico que lo que venía. Y me dice, le voy a pedir un favor, cuando me despidan, enséñele a la gente que vaya a la ceremonia mi canción. Lo que él no sabía es que 8 días después íbamos a estar en una capilla con 400 personas cantando esta canción es de orgullo por ser tu familia, querido papá. Y cuando terminó la ceremonia, la gente venía donde mi mamá, que era la viuda, y no le decía, lo siento, le decía, ¿dónde consigo la cancioncita? Entonces, No lo sabía, pero lo presentía. Él supo lo que hiciste con la canción. Él se reanimó, se levanta y dice, yo puedo vivir más, hasta que ella dice, no, yo... literalmente ese día que se despidió me dijo, papito, esa canción me ayudó a entender que mi vida había tenido sentido. Y ese fue el gran mensaje que él me dejó. Ese mismo día también me dio otro mensaje muy bonito. Yo estaba separado, para conectar con la historia, separado, y de labios para afuera yo decía que quería reconstruir mi familia, que me encantaría volver a conocer a alguien, pero yo mantenía de rumba. Entonces él, así como son los papás que dan consejos sin decir, dijo, yo también era así, a su edad, pero yo un día mira qué antipático, hice una lista de las mujeres que podían servir para ser esposas. Mira lo antipático. Y yo con un amigo y escogimos una y yo fui y le dije que si quería ser mi esposa. Años después yo conté esta historia en el comedor de mi casa y cuando llegamos a este momento de que le dijo a una persona que no conocía que quería ser su esposa, todos miramos a mi mamá así como, ¿y usted qué dijo? Y mi mamá dijo que sí. Mi papá lo que me enseñó ese día es que ni siquiera el amor que aprendimos es un tema que pasa. Yo lo puedo hacer pasar, yo puedo elegir el amor. De hecho, si usted no elige el amor, entonces usted le toca vivir lo que quiera. Claro. Entonces, ¿qué hice yo? No hice una lista de personas, sino que hice una lista de atributos. Ya. Y el primer atributo fue compersión. Yo dije, yo ya había estado en una relación tradicional en donde los celos eran lo más importante, en donde la posesión, en donde yo dije, quiero una relación en donde lo primero sea la libertad y la sinceridad, ¿sí? Con una manera nueva de querernos. Solo fue que yo encontrara esa palabra y apareció Natalia. Y Nati apareció, además una mujer mucho más joven que yo, y apareció, y lo primero que hicimos fue declararnos lo que queríamos con canciones. Ella sí, o sea, ¿Con si yo canciones no, que ya existían? ¿Ustedes con la misma idea. O sea, ustedes las componían. Exacto, y todavía, y tenemos un ritual, y es que al menos cada año, por su cumpleaños, nos hacemos una canción. Además que ya se volvió, ya como los niñitos están más grandes, ahorita en el último cumpleaños ya Nico me hizo una canción. O sea, belleza, y la canción se llama Toma de tu propia medicina. Ahí tienes. Ahí tiene, padre, yo lloré para ahí 3 días. Entonces, digamos, otra vez para reforzar, y es,
Lo que pasó con mi papá es un mensaje que yo le digo a la gente, miren, otra vez, depende de mí o pon el nombre que usted quiera. Hágalo con una canción o con otro método de expresarse. Vuélvalo un método como quiera, vuélvalo, pero lo importante es que usted sepa. Hágalo pasar. Hágalo que pase y no espere, por ejemplo, en el caso de mi papá, no espere a que algún día lo hará. Es que eso es muy importante porque ese tema de que yo es solamente cuando voy a tener ahí el ataúd, perdón que sea tan directo, y ahí sí voy a decir que lo quería, dígale ya, porque las palabras son en vida, los símbolos son en vida, y los presentes, es decir, los momentos de estar con la persona. No es tanto las cosas, porque yo sé que ahorita uno dice, no, entonces hágale un regalo. Las personas que uno más quiere nunca les va a poder dar algo mejor que un momento de presencia. Y de palabras de gratitud, de admiración. Sí, una carta, cualquier cosa. Lo que Eso, quiera. una canción, una carta. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. En Siempre Contigo estamos hablando de tantas cosas, ya ni siquiera solo depende de mí, pero sí de todo lo que depende de mí. Antes de irnos a la pausa, Néstor, ¿pudiste sanar la relación anterior antes de encontrar a Natalia? Súper importante lo que me acabas de decir. Mira, por esa época de mi vida conocí una brasilera. Eso es un poco broma porque la brasilera no tiene nada que ver en la historia, solo que me enseñó una palabra que yo no conocía en español, es que no existía en español. La palabra es saudade. Saudade no tiene traducción al castellano, por eso ya la Real Academia Española de la Lengua la incorporó, y saudade significa, se escribe saudade para el que lo va a buscar, significa extrañar con alegría. Cuando yo supe que se podía extrañar con alegría, porque mira que es que la calidad de la vida es la calidad de las conversaciones que uno tiene. Yo había aprendido que en español que uno sentía nostalgia, pero con dolor. o incluso con rabia, que te va bien, a tu expareja le va bien y uno como que, yo sé, ¿sí? Sí. Pero saudade era como que rico que mis hijos estén en otro país, con otra manera de ver la vida, incluso con otro papá. Entonces construí, digamos, un propio saudade para mi vida. Y eso fue lo que ayudó a que yo pudiera sanar mi relación. Primero, sanarme a mí, eso es muy importante. O sea, poderme mirar al espejo. El espejo es un símbolo clave. Poderme mirar los ojos en el espejo, reconocer la grandeza frente al espejo, reconocer a Dios. Y luego poder empezar a decirme y a decir cosas amorosas a mi ex esposa, a mis hijos y a su pareja. Y fue muy importante conectarme con él. Además, una persona de otra cultura. Una persona, te conectaste con él. Y nos conectamos además con pactos como de caballeros. Es como, hermano, yo doy mi vida por mis hijos, pilas. Y no me decía, yo también por los míos. O sea, qué fresco, cuente con él. O sea, fue hermosísimo. Además, para que te rías, él es armenio, o sea, por allá de Oriente Medio. Y yo con este medio español. Y logramos hacer unos pactos de caballeros alrededor de esa idea de qué es lo que nos unía alrededor de los hijos. Qué belleza, ¿no? Es que ya cuando tú piensas así, todo tu entorno empieza a tener una dinámica distinta. Tu papá, ¿crees que esos 3 años que quedaron después de la canción hasta el momento en que se fue, cambió la manera en que él vivió su vida esos 3 años? Es decir, hubiera podido seguir viviéndolos, pero no con la misma calidad de vida, porque yo soy de las que creo que uno no se va el día que no le toca, ¿ya? Que si uno está enfermo, uno decide cómo esa transición o la enfermedad o lo que pasa antes de que se tenga que ir, dejar el estuche, lo que sea, es con más o menos calidad de vida. ¿Sí los vivió diferente? Total. Yo no creo que uno se vaya antes. Exacto. Yo creo que en cierto sentido él se preparó, que es algo que yo creo que es un poco raro lo que va a decir, pero darse cuenta de la vida es también darse cuenta de la muerte. O sea, darse cuenta que todo ese drama que tenemos, hay veces nos impide como ser conscientes y decir, no es verdad, primero que nos vamos a morir en cualquier momento, pero segundo, es verdad que ciertas personas de cierta edad, pues los papás, pues empiece a despedirse con cariño, prepare la despedida. Mucha gente me dice, no, pero, hombre, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no mantener un poco como en la vigilia de la muerte, pero cambiando el sentido? Es decir, disfrute el día de hoy, dígase las cosas el día de hoy. Recientemente en la familia estamos viviendo una situación, este año despedimos una cuñada que habíamos despedido a su hijo, o sea, mi sobrino hace 4 años de un accidente, un niño de 15 años, y ha sido, o sea, ahí sí otra vez la vida nos dice, no que depende de mí, claro. Pero es volver a mirar a los ojos a la vida con muerte y todo, y escoger un diccionario de gratitud, y eso fue lo que yo vi con mi papá, ¿no? O sea, una persona que se volvió absolutamente, digamos, no, yo creo que simplemente él se conectó con lo que ya era,
pero seguramente en su relación como papá él había asumido, hay veces lo que como papás asumimos es como, tengo que ser el ejemplo, el fuerte, ¿no? Se volvió una persona vulnerable, que nos contaba unas cosas que uno decía, pues, cosas que le habían pasado, que uno dice, ¿para qué cuenta eso? Me está destruyendo mi mito de papá perfecto. No. No, pero pues, y además era muy importante para él, si no, no lo hubiera contado. Claro, sí cambió su calidad de vida. Antes de irse, pues a mí me trajo, yo les voy a mostrar un kit de regalo, Néstor, que él siempre llega con regalitos. La vez pasada que me lo encontré me regaló un espejo para que me mirara al espejo y me dijera cosas. Sí. Acá me trajo este regalo, ya yo lo vi, por eso no puedo sorprenderme como me sorprendí antes y no soy capaz de ser como cuando lo recibí, pero cuando lo recibí me encantó y veo esto. Para los que también nos oyen, tienes que describir qué me trajiste en el regalo. Yo veo acá como una bolsita, que es un sleeping en mini. ¿Para qué? Bien, pues mira, lo que... Porque es que él me trajo un kit. Yo quiero saber este kit cómo pega con todo lo que estás haciendo ahora y parte del mensaje. Sí. Entonces vamos a empezar parte por parte. Sí. Y ya. Entonces lo primero es decirles que así como usted puede recuperar su propia libertad y derecho de hacer sus canciones, ¿por qué no de resignificar los rituales y los símbolos? Mira que ahorita con todo el tema de inteligencia artificial le preguntan a mucha gente, ¿qué es lo que los robots se van a demorar en hacer? Y yo digo que una de las cosas es ritualizar, o sea, es esto, es como volver a resignificar. Si tu rito es salir por la mañana de bendición, pero eso qué te significa, a qué te conecta, con qué creencia. Entonces, en ese mismo sentido, hace 25 años, por ejemplo, además de la canción, hicimos un espejito que creo que está ahí. Un espejo puede ser cualquier cosa, o puede ser un rito de mirarse a los ojos y afrontar el miedo que significa mirar la grandeza divina, que es ser único, perfecto. Voy a leer lo que dice el espejo, porque es un espejo de esos que yo les pongo un mensaje al revés y leo. Y lo que dice es, mírale a los ojos a este espejo. Ahí está la persona más importante de tu vida, yo. Un ser humano perfecto, único y maravilloso, digno de tu agradecimiento y orgullo. Es capaz de hacer lo que le pidas. Ven las veces que quieras, respira conscientemente y solamente dile, depende de mí. Listo. Entonces, con el espejo, digamos, yo me encontré, mira, solamente les cuento una cosa, después de pandemia fui a una vereda por allá en el sur del Tolima con una población que había sido víctima de la guerra, porque todo esto, lo chévere de todo esto es que se ha llevado a mucha gente en situaciones que nuestro país necesita. Y cuando nos recibieron, a mí me emociona mucho acordarme, tenían una lechona, tenían un montón de cosas, y decía, es que llegó el señor de los espejos. O sea, eras tú. Sí, independiente de la vanidad que eso da, es orgullo decir, esa idea tan sencilla ayudó a que hay gente que no es capaz de mirarse al espejo. No. Ojo con eso. Y sobre todo las mujeres, y perdóneme que no es por un tema, y es porque me han enseñado que si no se mira y se compara, o se pone un filtro, entonces, bueno. Entonces, el kit es simplemente, como también ahorita con el tema de la evidencia que tenemos de una crisis de salud existencial asociada al uso desequilibrado de las tecnologías y sobre todo las redes sociales y sobre todo en los jóvenes y niños y sobre todo en las jóvenes y niñas, dijimos, ¿por qué nos creamos un juego? Eso tiene un poco de juego, es un sleeping para poner a dormir el celular con la provocación de que lo ponga por fuera del cuarto. Y hicimos eso, es lo que tú dices ahí, es un prototipo, una provocación, pero hemos logrado que personas ya nos han dicho, muchas personas han dicho, mira, solamente con la idea de poner a dormir el celular por fuera del cuarto, he podido dormir mejor, ¿sí? Pero sobre todo recuperar la calidad de la conversación, es decir, que uno pueda volver a decir, mira, perfecto, vamos a conversar. Y a los que no tienen este sleeping. Coja una media. Bueno, perfecto, ya, solucionado. Sí, es que es una provocación, ahora. Sí. Es una provocación, pero claro, lo pones ahí, se fue a dormir, me quedé sola conmigo misma y con la gente que está a mi alrededor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Claro. Y además primero, también. Y te das cuenta de las excusas, además, porque es que yo tengo gente muy cercana que, ¿y cómo me despierto? Pues como un despertador como te despertabas de los antes. Normales. Sí, como te despertabas antes. Y la otra es, ¿y de qué hablamos? Eso, increíble. ¿Y de qué hablamos? Y aquí veo algo que dice, ¿de qué conversar hoy? Que es una cajita con una serie de preguntas que dicen, mi salud depende de mí. ¿Estoy conectado regularmente con la naturaleza para mejorar mi equilibrio emocional y físico? Es una de las preguntas. Es como para hablar con las personas que están a mi lado y conversar los dos sobre estas pequeñas reflexiones. Exacto, porque nos pasó. O los 4. Mira, eso viene yo actualmente recuperé mi país, cerrando como el cuento es, digamos, reconstruí mi familia. Tengo ahorita 2 niños pequeños y Nati, y vivimos en una finca que se va a la luz.
Se va la luz. Y un día de esos que se fue la luz, nos tocó, porque se fue la luz con internet, con celulares, mucho rato, y nos tocó ponernos a jugar y a conversar. Y ese día, creo que fue Ana Lucía la que dijo, ¿por qué no jugamos a preguntarnos cómo nos vemos en 10 años? Imagínate, o sea, la fecha de hoy en 10 años. Un ejercicio que además hoy tú pagas para que un coach de vida te lo haga aquí gratis. Sí. Sacamos una hoja y dibujes en 10 años. Y dice el niño, no, en 10 años yo voy a estar en la universidad en Corea. Y el otro de Corea. Y nosotros. Y dice, pues conmigo en la universidad de Corea. Pero más que la anécdota, perdón, es volver a las conversaciones. Claro, entonces, claro. Mira, ese día Nati y yo casi no dormimos. La conexión. Y entonces, casi no durmieron después de estar pensando en la universidad en Corea. No, mentira, cierto. No, ¿cuánto vale? Mentira, en todo lo que ustedes se dijeron, que a lo mejor ni siquiera se lo habían preguntado o que no se lo habían dicho, si se lo habían pensado. Mira, son cosas tan simples, son gratis para los que lo están escuchando. O sea, que una hojita. Que aquí también tenemos, es que todo tiene aquí un cuaderno. Sentido, un cuadernito, una libreta en la que... Exacto, entonces, por ejemplo, el cuadernito, la libretica es algo muy importante y es, cuando usted converse con alguien, antes de responderle, tome nota de lo que el otro le está diciendo. Porque generalmente estamos respondiendo no lo que el otro dijo, sino lo que yo quise escuchar. Ya. Entonces, mira, eso lo aprendí en los procesos de paz. Yo tomo nota y antes de responder digo, lo que usted me quiso decir fue esto. Y ahí sí le respondo. Qué entonces, importante en la comunicación. O sea, parecían bobadas, pero son provocaciones. Entonces, súper a la orden lo del kit, pero otra vez digo a las personas, entonces invéntense su propio kit. Y a los papás sobre todo. Ese cuentico es que, ese cuentico que yo no le puedo quitar el celular a los niños. ¿Cómo así usted el papá? Sí puede, si se lo reemplazas por algo que sea igual o más interesante. Perdóname, Silvia, y también pues como que yo contrasto y si se aburre, que se aburra. Claro. O sea, tampoco es tan problemático. Vamos a hacer una pausa y regresamos. En Siempre Contigo estamos hablando de lo que depende de mí, con Néstor Gómez, un coach de sentido. No les he dicho sus redes sociales porque seguramente tendrán curiosidad. Néstor-Gómez-OSC, como si fuéramos a empezar a escribir Oscar, OSC. Néstor-Gómez-OSC. Lo encuentran en las redes sociales por si quieren hacerle consultas, saber más de él, oír los mensajes diarios que él pone, las reflexiones, los videos, en fin. Saber de los talleres, los cursos que hace. Antes de irnos pensaba en algo que tú me estabas diciendo sobre escribir, qué importante es la comunicación asertiva, porque uno termina escuchando lo que uno quiere y contestándole al otro lo que uno le entendió. Pero hablaste del proceso de paz, ¿cómo así? ¿Has estado en procesos como estos importantes en el proceso de paz? Sí, pues mira que... proceso? Exacto, mira, o sea, entonces desde el comienzo el Depende de Mí ha tenido un piecito como en lo social y en esos desafíos que tenemos como colombianos. Yo creo que por algo nacimos en este país. Y entonces el Depende de Mí también responde como a esa pregunta, es uno qué puede hacer. Y creo que el gran problema de la paz, primero, es que la palabra alguien se la apropió. Hay momentos en los que una conversación, ¿pero la paz de quién? La paz. La ¿sí? paz. Entonces, primero eso. Entonces, tuve la oportunidad de poner al servicio el modelo del Depende de Mí en una campaña que la empresa privada colombiana hizo alrededor del proceso de paz, el último con las FARC. ¿Cuál era la idea? Muy simple, era cómo preguntarle a cada colombiano qué podía hacer. Entonces, volvimos al Depende de Mí, una frase que se llamó Soy Capaz, en donde con un grupo de personas yo tuve la oportunidad de influir a través de esta reflexión de los pasos del Depende de Mí, y se logró hacer una cosa maravillosa. 160 marcas del país cambiaron sus empaques durante 2 meses con la marca Soy Capaz. Pero además hicimos cosas más locas. Yo recuerdo. Creo que tú y las personas que trabajan en noticias, por ejemplo, los de una cadena pasaban a la otra como un símbolo de paz. Los futbolistas salieron a las canchas, por ejemplo, los de Millonarios con la camiseta de Santa Fe o los de Nacional con la de Medellín, como un símbolo de que, oiga, ¿cómo así? Eso implica vernos distintos. Y logramos hacer entre esas cosas una canción, obviamente. ¿sí? Y la canción se hizo con Carlos Vives, Juanes y 60 artistas más. La canción se llama Un Camino hacia la Paz. Pero entonces ahí viene la gran pregunta y es, ¿por qué es que el Depende de Mí tiene un peligro que puede sonar como muchos de estos temas de bienestar, como yo me hago coach para ser yo y para acumular, pero es imposible apartarse la responsabilidad que uno en un país como estos tiene
ir abriendo la conciencia, pero no solamente la conciencia, sino la atención alrededor de lo que nos pasa como desafíos sociales o ambientales. Es decir, yo no puedo, yo por lo menos, digo, yo no tiene que, sino a mí, no puede haber una elección diferente a buscar que todos estemos bien. Y en Colombia pasa por que no haya violencias, por ejemplo, que haya paz, que no haya corrupción. Pero si lo público es sagrado, es decir, como volver a creer en eso, porque se nos está volviendo como un tema de, hay tanto desgaste que dejamos de creer que esos valores son importantes. Claro. Entonces se vuelve como ya, no, tan raro alguien que hable de no corrupción, no, es que no iría a ser raro. Entonces hemos podido poner al servicio el Depende de mí de muchas causas sociales. Claro. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, Depende de mí, hoy está al servicio del trabajo con habitantes y exhabitantes de calle. De hecho, tengo que decirles que viene de un trabajo con habitantes de calle. ¿Alcanzas a contarnos un poquito? Un poquito, y es fundamental. Porque es que quisiera que antes de irnos alcanzaras a contarnos esto, y no sé cuánto tiempo nos queda, como 6 minutos, 5 minutos, esto. Y además que nos cuentes cómo nosotros podemos poner este Depende de mí al servicio de la familia, de mi comunidad, de mi país, porque algo que también, una crítica que se le hace a yo trabajo y me responsabilizo por mí, trabajo en mí y estoy bien yo, puede ser caer en el egoísmo, pero cómo esto yo lo pongo al servicio de los demás. Bien, entonces te respondo las dos al tiempo, y es tanto con los habitantes de calle como con los desplazados, como con los migrantes, hemos encontrado algo súper importante, y es que el primer discurso que hay que observar es eso que aprendimos, que la única forma de relacionarnos es compitiendo o negando lo distinto. Entonces, Depende de mí también viene de la mano de otras 3 palabritas que es sí y además. Es decir, sí, o sea, hemos dicho sí, hay que ganar plata, chévere, bolsillo, pero también hay que apostar porque haya bienestar para otros. Se pueden hacer negocios sostenibles. De hecho, todo lo de Soy Capaz terminó, hoy en día sigue en desarrollo, y hoy en día existe una certificación que la ANDI, yo me siento muy orgulloso de haber sido parte de esa idea, certifica a las empresas que hacen negocios, se llaman negocios conscientes. Es decir, es posible que usted genere valor económico y al mismo tiempo cuide a la gente, toda la gente, y cuide el planeta. Entonces, ese es el Depende de mí en acción. El Depende de mí en acción es, yo lo voy a decir así de frente, el Depende de mí en acción es el voluntariado, por ejemplo. Hacer voluntariado, conectar a nuestros hijos con acciones de servicio, así sea, no tiene que ser sin esperar nada a cambio, si es parte de su voluntariado social en el colegio, o el voluntariado ahorita que reemplazó o está reemplazando al servicio militar obligatorio, pero también despertar políticamente. Pero la palabra parece incómoda en estos contextos, pero no, o sea, es imposible como no hablar de esto y ser consciente que las elecciones en las que no participamos, y las elecciones es un punto apenas, y los otros espacios de participación los desconocemos. Eso no es vivir la vida, o sea, no, eso es como vivir uno solo, así, desconectado del mundo y de la realidad, y eso no es vida. Y yo hago una broma, y es que digo yo, que en Colombia hay 40 millones de coaches tirándose el carro unos a otros. Sí. Y entonces también me hacen la broma, me dicen, entonces sí. Néstor, lo que usted quiere es que nosotros lleguemos saludando de pico al celador. Y yo le digo, no, de pico no, pero salude. Pero salude. Y yo además también quiero decirnos otra cosa, y más acá, porque para mí es muy importante estar acá, y es que estos micrófonos, y te agradezco mucho esto, también se abran a la cantidad de miles de personas que hoy todos los días se levantan a amar a los demás, ¿sí? ¿Cuántos papás hay que cuidan a los niños y dan la vida por sus hijos, pero estamos mostrando en las noticias? Pues solo lo que los demás quieren ver es a un hijo de madre que ¿sí? Entonces, lo que yo creo, porque tú me dices cómo llevarlo a la vida, entonces miren, yo les voy a decir cuál es mi método, y lo voy a hacer con la mano. Parar. Si usted no para, no se puede dar cuenta. Segundo, darse cuenta que su punto de vista es parcial. Todo lo que usted cree de la vida no es la verdad, es su punto de vista. Eso lo llaman humildad. Lo otro es darse cuenta que el lenguaje que usted aprendió a ponerlo la responsabilidad afuera. No es ni bueno ni malo, pero ahí viene el dedo que sigue. Usted puede elegir quedarse con eso o renunciar todos los días. ¿Y a qué? A volver a los compromisos, a las promesas que usted tiene consigo mismo, con los demás y como país. Tenemos un montón de promesas de que somos un estado social y no sé qué, pues seamos coherentes. Pero esta es la más importante, que cada 12 o 24 horas avancemos en algo. Una acción pequeñita, viable, medible. Que nos lleve a eso. Y además, ¿por qué no como sociedad preguntarnos en nuestros símbolos? Otra vez para ir cerrando. Entonces me decías, el himno de Colombia. Yo digo, tranquilos, no lo vamos a cambiar. Yo sé que eso genera mucha susceptibilidad, pero solamente preguntémonos, ¿qué palabra o frase no le faltaría a una canción que hable, que todos los días a las 6 de la mañana nos reconectara con una idea colectiva de propósito en Colombia? Claro. Seguramente, digamos,
Igual te diríamos, ¿Cómo sería un himno de Colombia más optimista y bonito de los seres humanos que también somos y vivimos en este país? claro, y sobre todo un himno que no hable de que estamos en contra de nadie? Es que ya hoy en día, afortunadamente, la visión que tenemos, para decir lo positivo de todo este tema de la tecnología, es que pues ya sabemos que las fronteras son apenas una imaginación, pero la división política no la podemos creer, ni ninguna división, ni religiosa, ni nada. Ahora que hablaste de una forma de ponerme al servicio de otros, cuéntanos rápidamente la labor que hiciste, porque sé que esto puede ser inspirador para las personas de la que vienes. Sí, mira, es muy sencillo, precisamente tiene que ver con el servicio. Ujú. Y hay una situación de una cantidad de personas, muchos, más de 10.000 habitantes en Bogotá, que viven en la calle. Llegar a la situación de calle tiene muchas circunstancias, muchas. Ujú. Y esas personas son las más vulnerables de todas, porque es que tú no tienes tener dónde ir al baño, dónde dormir, ¿sí? Y uno podría pararse en la fácil de señalar y decir, es que eso les pasa por niña. Y usted lo eligió, y usted tal. quiso y se fue Sí, para la calle. exacto. O la otra, peor aún, de decir, desde que no estén en mi barrio o en mi centro comercial. Pero es una situación en la que como sociedad hemos decidido atender. Y también quiero decir esto, no nos damos cuenta de los programas tan bacanos y tan bien hechos que tienen los sistemas sociales en el distrito. En todas las ciudades. Y en Colombia, y en todas las ciudades. Imagínese esto en su ciudad. En su y ciudad. usted dentro de lo que está Claro. contando Néstor. Y cuando usted ve que alguien se roba algo de esos, ¿sabe qué es lo que pasa? Que esos pesos que están quitando ya se lo están quitando a ese tema de proyectos sociales que usted está pagando. Yo le digo a la gente, usted no tiene por qué ir a hacer caridad, fortalezca los proyectos sociales que ya como comunidad estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? El Depende de Mí es un detonador para que estos exhabitantes de calle sigan asumiendo su vida. Pero lo más bonito es que también se ha sido no solamente un detonador individual, sino un puente para que las personas que trabajan con ellos entiendan que su rol no es desde el pesar, sino desde ser pares y activar la dignidad. Y el paso que sigue, que es donde estamos trabajando, y es volver a estas personas una llave, y la palabra de la llave, me encanta esa palabra, y es una llave que abre puertas, pero una llave que nos conecta. Incluso, mira lo bonito de la llave, ¿qué tal una llave que no abra puertas, sino que suelte candados para que cada uno elija qué candados, qué puertas quiere abrir? Ese es el Depende de Mí ahí. Entonces veníamos de eso, de bailar con los habitantes o ex habitantes de calle, de reafirmar con ellos que también pueden celebrar, que también pueden levantar la cabeza un día. Reconectarse con ellos mismos, con su sentido de vida, con su dignidad, con su propio valor, que lo han perdido por distintas circunstancias. Exacto. Y no darse palo. Qué bello. Gracias. Tengo que decirte adiós, pero volverás. Súper a la orden y gracias. Yo te quiero decir De aquí. tanto que hablamos. Gracias, Silvia. Gracias por esto, por lo que haces, por lo que me has enseñado sobre el perdón, por habernos encontrado en la vida. Súper a la orden, y a los que nos están escuchando, todo esto, yo no sé si la palabra técnica es, pero esto es copyleft. Es decir, si algo de lo que escucho lo quiere copiar, bien pueda. Diría mi mamá, bien pueda. Y úselo. Y gracias por estar aquí con nosotros y escucharnos. A ti también. Gracias, Néstor. Un abrazo. Nos vemos en el siguiente programa.